Saludos y bendiciones, hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Sabemos que por la gracia de Dios estamos vivos, ¿verdad? Y despiertos para poder continuar con nuestras actividades, para poder continuar con ciertas cosas que tenemos que hacer durante el día. Pero lo más importante, comenzando nuestro día, es meditar, es pensar en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, eso es lo que estamos haciendo durante esta semana en lo personal muy especial, la cual nos hace meditar en pasajes bíblicos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y digo acerca de esto porque muchas veces por cuestiones personales, por cuestiones denominacionales o por ciertas convicciones inclusive, ¿verdad? Se ignora acerca del nacimiento de Jesús y lo que esto implica, como hemos visto ya acerca de su genealogía, como hemos visto también acerca de Jesús con relación que Él es nuestro Salvador. Y en esta ocasión quiero continuar con esta serie de devocionales con relación a la madre de Jesús, María, la verdadera María. Queremos ver un poco al respecto de esto que nos dice la palabra de Dios, porque muchas veces se ha torcido, se ha malinterpretado con relación a la persona de María. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 1, verso 46 al 48. Dice así: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y hasta ahí lo dejamos. Este pasaje, estos versículos que leímos realmente está compuesto hasta el verso 55, que es una declaración de María, muy conocida esta sección por la Magnífica de María. Es una palabra en latín, magnífica, y se toma específicamente cuando ella empieza a dar esa declaración: engrandece mi alma al Señor. Sobre esto vamos a estar hablando un poco, pero me gustaría dar un poquito de contexto en esta ocasión con relación a lo que estaba pasando. ¿Por qué dijo María eso? ¿Quién estaba escuchando eso de la boca de María? Y en el versículo 39 es muy probable que su perícopa, el encabezado de ese pasaje, diga: María visita a Elizabeth. Y dice el verso 39: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto es interesante, ¿verdad? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la madre de Jesús, que prácticamente ya había concebido, la criatura saltó en su vientre. ¿De quién? De Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto es interesante porque Juan, el hijo que tiene, o el bebé que tiene Elizabeth para ese momento, también estaba lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. Si ustedes leen unos versículos previos, pueden darse cuenta de esto. Pero también la Escritura nos enseña que Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de María estaba el Señor. ¿Sí? Estaba Dios mismo encarnado, tomando forma de hombre. Y esto es una realidad y a la vez un gran misterio, la verdad. Sí.
Una de las cosas que nos puede venir a la mente aquí, sabiendo un poquito del tema, pero a la vez es importante declararlo, es que sí puede suceder la regeneración de un ser humano aún desde el vientre. ¿Por qué digo eso? Porque puede tener el Espíritu de Dios. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. Elizabeth luego, posteriormente, fue llena. Y esto nos llama la atención para que nunca perdamos la oportunidad de evangelizar, de hablar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y tal vez haciendo un poquito de comentario al respecto es, incluso desde el vientre de la madre, empezar a leer la palabra de Dios a nuestros hijos. Ellos están escuchando, ellos están asimilando. Tal vez, obviamente, no hay un razonamiento más avanzado cuando ellos van a crecer, pero sí están escuchando, están ahí prestos. Poner música siempre ha sido recomendable. Esto es en cuestión médica, científica, se ha descubierto. Sí. Bueno, cerrando el punto para no extendernos porque eso no es el tema. Dice el verso 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso prácticamente le está diciendo a María, ¿verdad? Y exclamó a gran voz y dijo, Elizabeth a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, noten esto, venga a mí la madre de mi Señor. Elizabeth entendía que el hijo que llevaba María también en su vientre o apenas empezaba a ser concebido, era el Señor. Sabía Elizabeth acerca de esto, no ignoraba acerca de las profecías y no ignoraba que también ella estaba embarazada, María. Verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Interesante, Juan el Bautista estaba contento, gozoso de que el Señor había llegado en este lugar, el cual iba a preparar el camino. Sí, Juan el Bautista. Verso 45. Y bienaventurada, dice la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y es ahí donde entra María a hacer esta declaración, la cual estamos hablando acerca de nuestro devocional. María, la verdadera María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y aquí empieza la Magnificat de María, la Magnificat de María. En griego, esto sería megalunei, mu fuge curio, ¿sí? Es en griego, simplemente quise hacer esta comparación de las palabras, ¿sí? En latín y en griego. Una de las cosas que inmediatamente surge, hermanos, a considerar es que no deberíamos ensalzar de manera imprudente a María. No deberíamos tener prudencia para no ensalzarla, ¿sí? De manera nada más emocional y llegar a conclusiones erradas con relación a la persona de María. Porque tristemente se ha tomado a María como una mediadora para llegar a Dios. Se le ha considerado como la Santísima Virgen. Y esto puede perder realmente el verdadero sentido del bebé que llevaba dentro María. Que creo que esto es lo más importante, esto es lo más supremo. Pero todo esto es un acontecimiento, hay circunstancias que están pasando alrededor de esto. Noten que dice 1 Timoteo 2:5, simplemente para recordar este texto, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Decimos este texto, leemos este texto porque muchos piensan que María es la mediadora entre Dios y los hombres. No es así.
No van a encontrar en la Escritura ningún pasaje que afirme o hable acerca de eso. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Ese es el bebé que María llevaba en su vientre. Esto es importante que lo estemos entendiendo de entrada. El punto de su bienaventuranza que expresa María, por cierto, no es que nosotros pensemos en ella como a quien podemos solicitar una bendición, sino más bien que ella fue supremamente bendecida por Dios. Y creo que esa es la palabra que cabe, supremamente bendecida. Fue una mujer privilegiada, privilegiada, ¿verdad? Al conceder que ella va a tener al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. En la Escritura nunca se la presenta como fuente o dispensadora de gracia, sino que es ella misma la receptora de la bendición de Dios. Su Hijo, no María, es la fuente de gracia. Y eso es importante que lo esté notando en este pasaje que nosotros estamos leyendo. Miren que dice el Salmo 72, 17. Sea su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Obviamente aquí en el contexto de esta magnífica, de lo que expresa María, ella incluso dice que ella va a ser bienaventurada por las personas, ¿sí? Por ese privilegio que ella ha tenido. Si continuamos leyendo en el versículo 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ahora, ¿por qué? Porque ella lleva en su vientre, o ellas y será la madre de Jesucristo, del Hijo de Dios. Pero aquí el punto principal no se trata de ella, se trata de Jesús, se trata de ese bebé que ella lleva en su vientre, ¿sí? Benditas serán en la persona de Jesús, todas las naciones lo llamarán bienaventurado, ¿sí? Esto es interesante, ¿sí? Ahora, notemos la humildad de María. María fue una mujer humilde, es una de las características que podemos notar de ella. Ella mantuvo en forma consistente un perfil bajo en los relatos sobre la vida de Jesús. Una de las cosas que me viene a la mente es cuando Jesús estaba en el templo, tenía 12 años, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Ella dijo que lo estaba buscando porque le habían hecho así. Pero Jesús le contesta, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y ella guardaba eso en su corazón, dice la palabra de Dios. Así como guardó esas palabras cuando los pastores fueron a verla, cuando Jesús nació. ¿Sí? Y esto es interesante. Así como también sucedió con Ana, ¿sí? Con Zacarías. Ella guardaba eso en su corazón. Cuando llegó a hacer el primer milagro del convertir el agua en vino, ella dijo, hagan todo lo que Él dice, no ella, lo que Él dice. Me estoy adelantando a lo que va a suceder más adelante, según estando en esta historia, de que ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Esto es interesante, ¿verdad? La idea de que permaneció en completa virginidad, María, por ejemplo, es imposible reconciliar con la idea de que Jesús tuvo medios hermanos que son nombrados en las Escrituras, junto a ambos padres, a José y a María. Esto es interesante. Muchas personas hablan acerca del nacimiento virginal de Jesús, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón, mientras que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Pero eso no enseña la Escritura.
Y ahí el tema de nuestro devocional, María, la verdadera María, no la que han querido promover o sacar de sus propias ideas. Porque la escritura en Mateo capítulo 13, versículo 55 dice lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La pregunta es obvia. ¿Cómo puede María tener estos hijos con José? ¿Cómo pudo tenerlos? Entendemos que puede haber una opción por adopción, pero esto no fue así. Estos son los hijos naturales que José y María tuvieron. Y si ella tuvo intimidad sexual con José, y si ella tuvo hijos, ella no siguió después del parto de Jesús virgen. Eso se entiende. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Eso de que permaneció completamente virgen es una mentira. No sé por qué hacen esto. No pasa nada al decir que María tuvo hijos. El punto principal es que en su virginidad ella concibe, mejor dicho, al Señor Jesús, al bebé Jesús. Sí. Esto es lo interesante del punto. Sí. Mateo capítulo 1, verso 25 dice lo siguiente: pero no la conoció, ¿quién? José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Eso qué está diciendo? La palabra conocer es un eufemismo que usan las escrituras, que José no la tocó durante el embarazo para tener relación sexual con María. Ella era su esposa. Podía, pero no lo hizo. Sino hasta que dio a luz, dice, a su hijo primogénito. Se está refiriendo de Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Bueno, Mateo 1:25 dice que José se abstuvo de tener relaciones íntimas con María, solo hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De ninguna lectura natural del pleno sentido de la escritura es posible suponer la idea de la virginidad perpetua de María. Hay quienes piensan o hablan también acerca de su inmaculada concepción, pero esto es una doctrina contraria a la palabra de Dios. La inmaculada concepción dice, y supuesta pureza, dice que no tiene de igual modo no tiene fundamento bíblico esto. La alabanza abierta del Magnificat de María habla de Dios como su Salvador, dejando así implícito testimonio de sus propios labios que ella necesitaba redención. Sí, la Inmaculada Concepción. Enseña prácticamente que María, en el momento de concebir a Jesús, es librada del pecado original. Pero el texto no nos deja pensar en eso, en esta magnífica que acabamos de leer en los versículos 48, ¿sí? Donde dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. El versículo 47 dijo muy claro, y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios mi Salvador. Ella también necesitaba el perdón de sus pecados. Y el único que le podía proveer era Jesús. Era Jesús. ¿Podía perdonarle Jesús? Por supuesto. Pero lo que algunos dicen es que ella fue quitada ese pecado original en su concepción, que gracias a Jesús lo pudo hacer. Sabemos, bueno, esto es entrar en terrenos teológicos y es importante y necesario,
Pero solamente fue en la cruz del Calvario donde Jesús tenía que morir para la redención de los suyos, para el perdón de los pecados. Es aquí donde se ejecuta esto y se lleva a cabo. Sí. Muy bien. La Inmaculada Concepción, o también como algunos lo conocen, de la Santísima Virgen María, dice, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica, decretado en 1854, que sostiene que la Virgen María estuvo libre de pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo a Jesucristo. Pero el texto no deja pensar en eso. En este contexto bíblico como tal, eso solo puede referirse a la salvación del pecado. María estaba en efecto confesando su propia pecaminosidad, que necesitaba un Salvador. Algo importante también en esta magnífica de María es que no sé si han notado cómo ella está saturada su mente de la palabra de Dios. Sí, nos podríamos llevar mucho tiempo haciendo una comparación, pero solo como leímos los versículos 46 al 48, podemos ver que María estaba haciendo una declaración con base a las Escrituras. Todo la Magnífica está saturado de Escritura. Pero solo veamos unos ejemplos del 46 al 48 de Lucas 1, comparándolo con el Antiguo Testamento. Engrandece mi alma al Señor, del versículo 46. Eso, si ustedes notan, en 1 Samuel 2:1 dice, mi corazón se regocija en Jehová. El Salmo 34:1, en Jehová se gloriará mi alma. Isaías 61:10, mi alma se alegrará en mi Dios. María no estaba hablando de manera ligera. María expresaba alabanzas al Señor, engrandecía al Señor bíblicamente. En el verso 47 de Lucas 1 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ustedes ven Isaías 12:2, dice aquí, Dios es salvación mía. En Isaías 45:21 dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. María conocía las profecías. En el verso 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Si ustedes comparan esto con 1 Samuel 1:11, dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, esta es Ana, ¿verdad? Cuando posteriormente tiene a Samuel, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. En el Salmo 102, verso 17 dice, habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. El Salmo 136, verso 23 dice, porque para siempre es su misericordia. De ahí saca María esa expresión que estamos viendo, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Y así nos pudiéramos ir en cada declaración que María hizo, que encontraríamos que realmente María estaba saturada de la palabra de Dios. Porque no creo que en ese momento ella mande a pedir un pergamino y empiece a leer y a buscar y decir lo que está expresando con su corazón. Era porque era una muchacha, una joven. Eso es interesante, ¿eh? Que de una u otra manera estaba expuesta a la palabra, escuchando la palabra, aprendiendo de la palabra. Una mujer piadosa. He afirmado que María era pecadora. Era pecadora porque nació de seres humanos, pero era una mujer piadosa, una mujer que tenía temor de Dios, una joven que tenía temor de Dios, mejor dicho, corrijo eso, una joven que tenía temor de Dios. Y Dios la escogió. La escogió no necesariamente por sus bondades, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios.
Eso puede enseñar mucho hoy en día a las jovencitas, a las señoritas, a las mujeres en general, ¿verdad? Deberían estar expuestas a la palabra de Dios y no a otras cosas que va a perjudicar sus vidas, especialmente hablando de jovencitas cristianas, hermanas cristianas, que su mente y su corazón esté expuesto a la palabra de Dios de manera continua, que estén arraigadas a la palabra de Dios. ¿Y por qué no? Y sin lugar a dudas, también los hombres necesitamos estar arraigados a la palabra de Dios y también ser hombres piadosos. Sí. Y surge la pregunta, ¿qué le inspira la alabanza a Dios de María? ¿Qué le inspira? Expresar también alabanzas a nuestro Creador, porque Él es digno de alabanza y de adoración. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta reflexión de esta mañana. Espero que usted pueda meditar en ello y también seguir aprendiendo y seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días.